Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. El día de hoy me complace pues tener de invitada a una persona que pues ha tenido una trayectoria muy destacada dentro de la literatura de nuestra región, háblese del estado de Colima. La doctora Ada Aurora Sánchez Peña. Muchas gracias, doctora, por atender la invitación. Es un gusto nos pueda acompañar el día de hoy con un tema bastante interesante que hemos decidido nombrar Leer, Sentir, Aprender. El libro en todos sus formatos y la poesía como puente educativo. Antes de adentrarnos en esta entrevista, doctora, público que nos sintoniza, me gustaría pues agradecer a las personas que pues son partícipes de este proyecto, que nos acompañan en la realización y logística, como es la doctora Magda Valdés y la doctora Marta Piña Centella, quien es la jefa del Departamento Académico de Humanidades y nos brindó facilidades también para que la doctora nos Muchas gracias. acompañara el día de hoy. Doctora, me permito leer una pequeña semblanza de su trayectoria. Ada Aurora Sánchez Peña es una escritora, investigadora y académica mexicana, doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, egresada del Diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Realizó estudios de música en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima y en el Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Se interesa en la promoción, rescate y difusión de escritores y humanistas del estado de Colima. Sus líneas de investigación son la literatura mexicana contemporánea y la literatura regional de la primera mitad del siglo XX. Ha publicado diversas ponencias para congresos nacionales e internacionales. Dentro de su trabajo académico, actualmente es profesor investigador en la Facultad de Letras y Comunicaciones de la Universidad de Colima, donde es coordinadora de la licenciatura en Letras Hispanoamericanas y Comunicación. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quisiera agregar algo más a su breve Ujú. presentación. Muchas gracias, Emigdio, en primer lugar, por esta generosa invitación. Nada más comentar en la cuestión de la coordinación, ese es un cargo No. anterior, ya hace algún tiempo, y bueno, ahora en realidad me encuentro en la coordinación de la maestría en estudios Oh, literarios muy bien. mexicanos en la Universidad de Colima. Estamos allí y en cuanto al SNI, estamos en nivel uno. Ok. Y bueno, hemos publicado algunas cuestiones en el ámbito de la investigación literaria y de la creación literaria y estamos ahí a sus órdenes. Un Ujú. trabajo académico muy destacado, doctora, se percibe. Muchas veces pues buscamos y encontramos aquí datos que a veces Sí, 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 varían. no te preocupes. Ujú. Muy bien. Doctora, sí me gustaría empezar esta pequeña charla con una pregunta quizás bastante importante y relevante actualmente, que es la importancia del libro en cualquiera de los formatos en la formación educativa. ¿Cuál sería su importancia? Mira, me parece que es fundamental, no solo en el proceso formativo, si pensamos en contextos escolares, sino también a lo largo de la historia de la humanidad, el libro como un vehículo, como una tecnología incluso de movilización de la cultura, de la memoria, de la identidad, de un sentido de pertenencia y también de acervo, ¿no? Porque de dónde partimos todos los que investigamos, todos los que queremos crear, a partir de lo que otros y otras han hecho con anterioridad, de tal manera que nos permite que ese escalón que pisamos, ¿verdad?, sea el impulso para eh, tal vez forjar otro escalón o mirar una ruta ascendente en cierto modo. Entonces, el vehículo, digamos, principal de esa movilización de conocimientos, de percepciones, de sentires a través de la historia, no es otra cosa que el libro.
Sí, actualmente pues el formato ha ido trasladándose, ¿no? Teníamos libros escritos, ahora trabajamos mucho el libro electrónico, que en cierta manera entraremos quizás más adelantito con este tema, diferencias entre libro electrónico y libro físico. Pero, ¿usted cómo ha sentido esta migración quizás? Teníamos hace unos días, haremos cierta promoción, a su libro recientemente publicado de literaturas Regionales. regionales. Mm, ¿Cuál sería en este sentido o cómo ha percibido usted esta migración dentro de su formación académica? Quizás se trabajaba con gran cantidad de libros físicos y actualmente dentro de sus estudiantes, usted misma como investigadora, ¿cómo percibe esta migración? Antes, pues tener el cúmulo de libros, unos 5 o 6 libros para analizar un tema, y ahorita pues quizás la tablet o la laptop. ¿Cómo ha sentido esta migración? Digamos Ujú. unos 10 años para acá. Mira, me parece que cada vez se ha acelerado de una forma más notoria la necesidad entre las y los jóvenes de los soportes digitales. Veo yo como docente que es menos frecuente el uso del libro impreso. Me parece que ambos soportes tienen ventajas, relativas desventajas si se quiere, pero que en el caso de los jóvenes en particular hay un sentido de practicidad quizás que ponderan mucho frente al el otro caso, ¿no? Como cargar todos los libros les resulta un Mm. poco más complicado que pensar que en un aditamento, que en algo pequeño como una tablet pudieran caber, o sea, miles de libros. Eso creo que en un sentido es una ventaja, pero en el otro, cuando has tenido, digamos, una formación a través del soporte, digamos, impreso del libro, también uno identifica otra serie de ventajas, ¿no? Como el sentido del regreso más inmediato, quizás más rápido incluso de algunas páginas. Es decir, el proceso de lectura me parece que de cualquier manera sí cambia en cuanto a un soporte y otro. Ahora, puedes intervenir mucho más un libro de manera electrónica y a lo mejor borras. En el caso del impreso, pues ya dejaste ahí la tinta. Entonces es una desventaja en cierto modo, pero si se quiere, pues también podría ser una ventaja. En fin, que me parece que en todo caso lo que tendríamos que encontrar es como puntos intermedios que permita que el soporte de lo impreso siga quedando en, digamos, con ciertas medidas como la cuestión del papel ecológico, etcétera, porque de alguna forma también preservan esta idea de la biblioteca como un espacio comunitario, como un espacio donde nos reencontramos. Y en cambio, en el otro caso, por lo general, pues tú lees en solitario, en tu tableta y ya, ¿no? En el otro sentido, aunque también puede ser en solitario dentro de una biblioteca, ese sentido de compañía y de que se provoca la posibilidad del diálogo con el que tienes cerca en la mesa leyendo, que te da curiosidad, qué está leyendo el otro, que conversan, ese entrecruce de miradas, de diálogos, de información en torno a nuevas lecturas, me parece que es una chispa muy importante comunitaria y universitariamente hablando, que es importante que no se apague y que las nuevas generaciones gocen de esto. Creo que la chispa y el entusiasmo y el gusto por vivir tiene que ver también con los estímulos que nos llegan y los libros son extraordinarios estimuladores del sentido vital de la existencia. Sí, que de hecho es un Ujú. apunte muy interesante este que hace referente a las bibliotecas.
De hecho, Ujú, es una pregunta que sí tenía ujú. contemplada, quizás no tanto en el guión, pero sí genera curiosidad, ¿no? También ha evolucionado esta faceta de ir a una biblioteca, ir a buscar un libro. También esta parte de avance tecnológico, pues hace que la biblioteca ya no nada más sea un espacio de tener un cúmulo de libros como tenemos aquí y unas cuantas sillas para leer, sino que también pues ya requiere infraestructura de computadoras, donde buscar la información, espacios, digamos, un poco más amplios para... incluso la biblioteca se convierte en toda esta, muchas veces, campo caótico, que se convierte en un campus en todo el movimiento, ruido, pues la biblioteca pasa a ser este espacio como para el estudiante de decir, bueno, aquí voy a estar un rato para igual concentrarme o pues tomar un libro, leerlo, que también eso figura, ¿no? Dentro de los cambios que están pasando dentro de la educación y en esta parte, como usted como investigadora, como docente, ¿cómo ha percibido todo este cambio paradigma educativo que se ha presentado después de la pandemia? Mira, el tema, por ejemplo, de la virtualidad, Ujú, que en su momento fue, digamos, obligada y que quizás en principio rechazamos porque la transición fue muy abrupta e inesperada, le hemos seguramente encontrado ya muchas ventajas. Me parece que aquí lo inteligente, y es parte de lo que las humanidades pueden reflexionar y aportar, es encontrar un sentido de equilibrio en esas circunstancias, es decir, tomar lo mejor de cada una de las posibilidades. Si bien, por ejemplo, el tema de la virtualidad o de las búsquedas automatizadas o incluso la presencia de la inteligencia artificial eh, que acelera la posibilidad de encontrar en menos tiempo mucha mayor información que antes, puede ser una ventaja, pero no podemos olvidar el otro gran elemento que es pensar y hacer a un tiempo quizás con mayor reposo, que es un poco como esta reflexión que introducías, de que las bibliotecas dan un sentido de paz, ¿no? ujú. De asentamiento, de calma frente a la prisa que casi siempre nos envuelve a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hace un contrapeso. Y tener un libro, ¿sí? Entre las manos, estar en un espacio acondicionado para ese propósito, para reflexionar, para encontrarnos, para escuchar la voz de esos libros, para imaginar, para crear, me parece que es fundamental que se siga teniendo. Ahora, ¿cómo hacemos para que lo otro que nos dan otro tipo de herramientas, también lo tengamos? Ese es el principio, es decir, que no nos inclinemos totalmente hacia un lado ignorando la otra parte, sino que podamos combinar de una manera inteligente las ventajas de ambas posibilidades. Sí, que bien es cierto, es un tanto complicado hallar este equilibrio, doctora. Yo, por Ujú, ejemplo, en tesis de maestría, pues aplaudo mucho, ¿no? Esta parte de utilizar la tecnología, de integrarlas, pues digamos, de una manera objetiva, vaya. ujú. En mi tesis doctoral, pues ya me adentro a esta parte de, sí, la tecnología llegó, pero también cambió todo el paradigma y una cosa que hay que rescatar es no perder esta parte humana dentro de la educación y Totalmente de acuerdo. ciertamente poner tecnología simplemente por automatizar procesos, vaya, perdemos la esencia, el sentido, vaya, de la educación, que pues es el intercambio de conocimientos, pero lo bonito es el cara a cara, ¿no? El sentir qué es lo que piensa el otro, cómo se argumenta, y al final de cuentas, pues sí, la tecnología son herramientas, vaya, que pueden agilizar cosas, pero la interacción humana no puede quedar de lado. Y viendo esta parte, pues ya
en cuanto a interacción humana, que no se pierda pues esta parte incluso creativa del ser humano, del individuo, pues reconocer también su trayectoria como poeta de usted y preguntarle, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la poesía actualmente en el ámbito educativo? ¿Cómo lo percibe usted? Sí, muchas gracias por la pregunta y regresándome poquito a lo que decías, totalmente de acuerdo. Es un auxiliar el asunto de toda esta parte, digamos, de herramientas tecnológicas, o sea, no debe suplir la posibilidad de pensar, de dialogar, de imaginar con un sentido de comunidad, de integración, de inclusión. Yo me parece que eso definitivamente es fundamental y que los paradigmas educativos necesitan enfatizar esta parte, ¿no? Bueno, entonces, recuperando tu pregunta con relación a la poesía en general, ¿cómo veo esa presencia en los contextos educativos? Debo decir con tristeza que no veo que se subraye como quizás un poco más antes esta necesidad o esta presencia en el aula. Quizás se pondera más dentro de esta cuestión de la promoción del libro, la narrativa, por ejemplo. Y aunque la poesía, desde luego, tiene una presencia, me parece que pudiera estar todavía un poco más subrayada. Y me parece que en este sentido no solo se trata cuando formamos lectores y lectoras de información, entre comillas, de utilidad práctica social como comúnmente se entiende, sino que se trataría de formar un lector de diferentes tipos de géneros literarios que desde luego incluyeran la poesía. Y me parece que esto es importante porque la poesía es un género de la subjetividad. Es un género que aviva, digamos, la percepción sensible, sensorial del mundo y también ayuda, digamos, a esta especie de exploración interna. Y eso tiene que ver también con saber nosotros como parte de, digamos, de una formación integral como seres humanos, a conocernos y también estar dispuestos a ir a encontrar el horizonte del otro, de la otra. Eso es muy importante en un mundo donde tendemos a lo individual y donde ese horizonte, digamos, de la alteridad suele perderse de vista y es cuando pues nos volvemos intolerantes, cuando no comprendemos que hay muchas más visiones de ver el mundo que la que yo tengo, ¿no? Y que es importante aprender a conectar con las y con los demás. Entonces, me parece que convertirnos en lectores de muy diferentes géneros, incluyendo la poesía, es importante para esta sensibilidad de un nuevo sujeto, digamos, que está acorde a un tiempo que demanda mm, una actitud vital muy importante para enfrentar la existencia y la resolución de problemas clave. Sí, vaya, la poesía nos puede servir para fomentar tanto el pensamiento creativo como el pensamiento crítico dentro de los individuos. Es una herramienta, doctora, pues muy poderosa, ¿no? Que Ujú, puede ujú. llegar a incluso transformar estas sociedades que demandan un cierto punto para erradicar ciertas catarsis a las cuales ya estamos llegando. Y bajo ese contexto, ¿cómo podríamos acercar la poesía a los niños, a las niñas y a los jóvenes de una manera atractiva, que ellos lo pudieran, vaya, el interés sería el apropiamiento, ¿no? De los Ujú. niños y los jóvenes dentro de la poesía. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para que ellos se acerquen, lo vean como una herramienta, pues, muy atractiva? Mira, yo creo que algo muy importante es hacer ver que la literatura es vida y que la vida también es
literatura. ¿Y a qué me refiero? A que la poesía, desde luego, nos remite a un género literario, pero la poesía también la vemos en la calle. ¿Sí? Y la vemos no solamente en el viento que puede mover las hojas, en el agua, en alguien que camina, en algo que vemos en el paisaje, sino también en cómo lo dice alguien algo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si digamos, aprendemos a disfrutar con el oído, aprendemos a disfrutar con la vista y ponemos en circulación textos remitidos a lo cotidiano, a los elementos más cercanos que tenemos, creo que como personas en general podemos abrirnos a una nueva sensibilidad y al mismo tiempo estar dispuestos a observar la vida de otro modo, que creo que es la esencia de quien escribe poesía, que alcanza a ver cosas que generalmente no vemos los demás. Creo que eso es importante. La cuestión de la oralidad, por ejemplo, las historias que nos cuentan las abuelas, los abuelos, los tíos, etcétera, generalmente tienen un encanto especial y no importa que lo cuentan una, dos, tres veces, volvemos a sentir un atractivo en ello, es decir, hay un vínculo afectivo. Entonces, ¿a qué voy? A que a los niños, a las infancias, a las juventudes tenemos que ofrecerles algo que está cercano a ellos, desde el afecto, desde la cotidianidad. Entonces, busquemos textos, busquemos formas que hacen posible una reconexión con las personas y con el mundo. Creo que ahí radica, o sea, la fuerza de la poesía. Ahí radica el hecho de que un poema escrito hace 4 siglos, por poner un ejemplo, pueda sentirse algo vivo, ¿no? Algo cercano. Y que lo que dice allí todavía me toca a mí, que estoy 400 años después que ese que lo escribió. Sí que de hecho pues es una herramienta pues que impacta, ¿no? Dentro de los Ujú, sentidos de ujú. las personas, del individuo. Y preguntarle, ¿no? ¿Qué beneficios emocionales, sé que abordó un poco esta parte, pero ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué beneficios emocionales o cognitivos pueda tener la escritura o la lectura de la poesía en un estudiante quizás que los vemos un poquito más desmotivados, vaya, después de este proceso pandémico? Y Ujú. que, pues cierto, ya han pasado 2 años, pero necesitamos volver a estimular a Ujú. los estudiantes, ¿no? Y con esto que me comentas, siento que la poesía puede llegar a ser una herramienta bastante valiosa, doctor. Sí, fíjate que la respuesta a esta pregunta la tenemos en el concurso del libro que cambió mi vida, que organizan precisamente en esta eh, generosa y pujante universidad que es la tuya, la de Baja California Sur, donde me tocó en este concurso tener la posibilidad de ser jurado. Entonces, escuché las intervenciones de los jóvenes cuando hablan precisamente del libro que les cambió la vida. Y en este sentido, exponían, y cito porque yo me adhiero a esa posición que muchos de ellos expresaban, de que un libro no solamente les puede dar esperanza, les puede generar, sugerir elementos para la empatía, para la solidaridad. En momentos de soledad está allí el libro como una mano amiga. Un libro te puede dar la oportunidad incluso de recuperar la ilusión o incluso el aprecio por cosas que antes no tenías, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un libro te puede mover cosas de manera muy personal porque los libros hablan de forma particular a las personas, no nos dicen lo mismo porque mi horizonte como lectora se cruza con el horizonte del libro y de ahí sale una chispa diferente de la que va a ser en tu caso o en el del enfrente, etcétera. Es distinto. Y lo que moviliza no solamente son saberes, una memoria, el libro, afectos,
pensamientos, sino y que incluso moviliza la posibilidad de que uno a partir de allí creas. Por eso cuando uno escribe, lo primero que te recomiendan, hay que leer, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la fuente. Puede ser de inspiración, si se quiere ver así, pero también de estimulación para seguir escribiendo. Entonces, sí me parece que se movilizan conocimientos, se movilizan desde luego habilidades, habilidades lectoras, pero también una parte muy importante que tiene que ver con lo afectivo y con esta capacidad de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que es importantísimo cuando estás en una parte formativa, vocacional, como son los estudiantes, ¿no? Y en realidad, como seríamos todos los seres humanos que en realidad todo el tiempo estamos necesitados de aprender. Entonces, sí, en suma, moviliza cuestiones cognitivas, afectivas, sensoriales, desde luego. Sí, y pues tengo una pregunta quizás un tanto más personal para Ujú, usted, ujú. doctora, en el sentido, primeramente, a usted, ¿cómo fue su camino a escribir poesía? Y enmarcaría dentro de esta pregunta también, ¿qué autores han sido para usted quizás una inspiración o son autores que usted dice, digamos, desde que era estudiante, desde que se acercaba a esta parte lectora, que pudo verse mucho tiempo atrás, que pudiera usted comentar, decir, bueno, estos autores, pues sí, los llevo presente en su obra y en ese contexto, pues igual cómo fue su proceso a decir, me gustaría escribir y empezar a producir textos de su parte. Ujú. Mira, en casa, mis hermanos y yo tuvimos por fortuna un ambiente, digamos, propicio para Ujú. empezar a leer porque en particular mi papá es muy buen lector y de hecho también escribe, por ahí él tiene un taller literario en Colima, etcétera, que coordina. Y en esa biblioteca que teníamos en casa, pues había cuestiones de literatura mexicana, narrativa, y había un anaquel especial para poesía, porque a mi papá le gustaba también mucho la poesía y declamar. Entonces él, cuando estábamos en primaria, nos preparaba, digamos, algunas intervenciones a título, digamos, de declamación para el famoso lunes del Día de la Bandera, que entonces hacía estas ceremonias, digamos, especiales en las primarias. Y en ese sentido, digamos, tuvimos unas primeras apariciones, digamos, en términos de lectura en voz alta de poesía. Y entonces eso hace que quede, digamos, esa semillita de una manera como muy, muy fuertemente unida a la memoria de la infancia. Entonces ahí, por ejemplo, Federico García Lorca, los versos de él de niña me gustaban, ¿no? De León Felipe, por ejemplo. Y pasó el tiempo y bueno, estamos hablando luego de la secundaria, que tiene uno algunas figuras docentes importantes, la profesora de español, la que por allí se toma la molestia de anotar algún recadito de estímulo, ¿no? Con aquellas primeras composiciones o algún detallito, algún sticker, algo que regala cuando hiciste algo un poquito mejor quizás, ¿no? Entonces, todos esos detalles van como orientando una vocación, una posibilidad de dedicarse a esto. Ya sería un poquito más tarde, ya en la prepa, cuando me planteé ya la necesidad de dedicarme, digamos, a estos caminos y fue como ya empezamos a escribir poesía. Y en ese camino, pues van apareciendo voces de poetas como Jaime Sabines, como Octavio Paz en su momento, ¿no? Juan Gelman, que van de alguna manera modelando en cierto modo
ese ideal, ¿no? De voces que quisiera uno en algún momento seguir. Y claro, con el tiempo pues van apareciendo otras voces, ¿no? Enriqueta Ochoa, Dolores Castro, Griselda Álvarez, figuras que uno va, Rosario Castellanos, desde luego, ¿no? Identificando como voces que sedimentan un camino inicial. Sí, y que en esta parte, y hago quizás énfasis en este comentario que usted hacía, la maestra, el maestro que se toma el tiempo, ¿no? De hacer estas anotaciones. Desde su perspectiva, doctora, ¿qué estrategias pedagógicas usted consideraría útiles para fomentar la escritura poética en el aula? Mira, yo creo que el juego puede ser una estrategia importante y me refiero a, por ejemplo, desde qué palabra te define, por ejemplo, en un juego con las y los estudiantes, ¿qué palabra crees que es importante para ti y que te gusta además cómo suena? Y a lo mejor alguien dice agua, ámbar, calle, fruto, ¿no? Mamá, no sé. ¿Qué podemos hacer con esas palabras? Quizás convocamos primero al azar, ¿no? Un poquito recuperando algunas estrategias de poetas del siglo pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con esas palabras que escribimos, ¿no? Y entonces las ponemos sobre una mesa y a lo mejor entre todos se va viendo cómo cambia el sentido de la construcción de una frase, cómo el orden de las palabras influye. ¿Qué pasa si pongo primero o después este sustantivo? ¿Qué adjetivo podría ser más, digamos, novedoso ese sustantivo al que acompaña? En fin, es decir, se va viendo una conciencia del lenguaje, de sus posibilidades, del juego, de la comunicación, de la comunión que da el hecho de estar implicados en ese juego, ¿no? Por ponerte una estrategia, hay que leer todo el tiempo, ¿sí? Entonces, a lo mejor empezamos con textos relativamente más transparentes, ¿sí? Que si bien la imagen y la metáfora en un poema evidentemente va a estar, pero pueden ser un poco más transparentes, más asequibles en primer momento, ¿no? Un poema breve leído al principio de la clase pone un tono, digamos, una sensibilidad y dejas una pregunta. Sigues la clase y al final de la clase recuperas la pregunta. ¿Qué tiene que ver este poema con el tema central de la clase? O sea, lo que quiero decir que la literatura tiene esa bondad extraordinaria que lo puedes conectar con la clase de pedagogía, de historia, de la educación, con una clase incluso de química, si tú quieres, con una clase de matemáticas, de historia, de lo que quieras, puede hacer un cruce bien interesante y además puede introducir una tonalidad especial. Y seguro que te recordarán mucho mejor tus estudiantes por ese tipo de recursos que, entre comillas, rompen, ¿sí? Lo acartonado, la cotidianidad o la eventual monotonía que pueda haber. Que en esta parte, siguiendo esta línea de preguntas, quizás de charla, doctora, ¿cómo podría la poesía entonces ayudarnos a reflexionar sobre nuestro entorno y nuestro mundo actualmente con todo este, y lo mencionábamos hace unos momentitos, ¿no? Todo esta demanda de productividad, de querer todo al momento, ¿cómo la poesía nos apoya en esta parte, ¿no? A Ujú, reflexionar en el entorno y sobre todo, pues igual... me gusta mucho este comentario que hizo acerca, puede ser utilizada, cierto, en una clase de pedagogía, en una clase de historia, en una clase de química. ¿Cómo nos aporta entonces la poesía a analizar nuestro mundo? ujú. Mira, hay algo muy importante que hay que recordar, que la poesía realiza esto que una corriente teórica de los formalistas rusos hablaba del extrañamiento del lenguaje, es decir, nos hace posible ver una realidad distinta a partir de un uso particular del lenguaje, ¿sí?
Dentro de un poema, la luna no necesariamente es la luna, ni la calle es la calle, ¿sí? Ni la manzana es la manzana. Puede ser, sí, la manzana y muchas otras cosas, o no necesariamente. Es decir, se trastoca la realidad y esa posibilidad de ver, ¿sí? Más realidades en esa supuesta única realidad, creo que ya en principio, digamos, es una ganancia importante. Entonces, cuando vas formando lectores, lectoras que tienen esta posibilidad de leer entre líneas, de atisbar debajo de una capa, digamos, de realidad, otras realidades, entonces tienes ciudadanos, ¿sí? Personas que leerán el mundo, su mundo como un texto de diferente manera. Entonces yo abro la puerta y veo la calle y veo otras cosas y oigo el discurso que me dan otros o veo lo que se dice en los medios de comunicación, lo que se publica en los periódicos, lo que dicen en cualquier parte y siempre estaré yo con los sentidos más abiertos leyendo otras cosas. Y cuando estás en esa posibilidad, invariablemente eres más crítico. Y cuando eres más crítico, estás en posibilidades de mirar desde diferentes ángulos algo. Y cuando eso lo puedes hacer, me parece que estás en posibilidades también de aportar soluciones diversas a problemas complejos. Y cuando estamos en esa posibilidad, entonces podemos destrabar algo e ir hacia adelante. Entonces es como una cadenita que me parece que en mucho, quizás no lo es todo desde luego, pero en mucho esta posibilidad, digamos, formativa y autoformativa que te da el hecho de acceder a los libros como saberes, pero no como saberes congelados, sino como saberes que tú vas a reapropiarte y vas a buscar cómo tienen una extensión hacia el otro, la otra, y desde luego hacia uno mismo en el sentido transformador. Que es muy importante y rescato mucho esta parte que comenta transformar a las sociedades, porque es cierto y sí hago mucho énfasis en eso, quizás de la pandemia Ujú, y esta migración que se dio, ¿no? Porque pues esto nos brindaría primeramente a esta siguiente ronda de preguntas que tenemos preparado, nos daría pie ujú, a esto. Pero sí, sí considero, doctora, y esta pregunta quizás me gustaría, no me gustaría quedarme con ella, y es la lectura, ¿considera a usted la lectura una herramienta que hay que rescatar ahora con los estudiantes jóvenes? No solamente, pues sí, la poesía, vaya, nos da una múltiple, incluso es inspiración, ¿no? Incluso eso es esta parte de conectar con los sentimientos, las emociones, porque te da un análisis primero pues de tu entorno, igual sirve también para, digamos, el cotejo en alguna relación, incluso ahora el Día de las Madres que está próximo, pues va a ser también una herramienta para expresar, ¿no? Lo que uno siente hacia sus madres. Pero en ese sentido preguntaría yo, ¿no? La lectura fomentada hacia los jóvenes, algo justo y necesario, ¿cómo lo podríamos abordar? La lectura a nivel general, porque es cierto, ahorita pues no es algo tan llamativo, ha llegado TikTok, ha llegado Instagram con sus reels. ¿Cómo acercamos a los jóvenes? ¿Cree usted pertinente hacer en estos formatos algunos videos cortos que hablen sobre alguna experiencia literaria o ujú, el fomento a la lectura? ujú. Mira, yo creo que habría que preguntarles con diferentes posibilidades y canales justo precisamente a los jóvenes, pero a los jóvenes que están, digamos, aprovechando en muy, digamos, inteligente sentido estas dos posibilidades, es decir, este tipo, digamos, de lectura
lectura paciente, ¿no? Que implica tener un libro entre las manos y por otro lado, que saben moverse en la producción de contenidos, ¿no? De carácter audiovisual, que me parece también valioso, ¿no? Que lo hagan, no solo porque permite, digamos, manejarse en un formato muy actual y que además es parte de un lenguaje particular entre las y los jóvenes, sino que también permite tener otros alcances, ¿sí? Y en ese sentido, a mí me parece, y vuelvo a lo que habíamos comentado un poco antes, que para ganar esos lectores, lectoras que quizás ahorita solo están muy inclinados hacia redes sociales, TikTok, etcétera, habría que acercarles a través de textos que tienen que ver con su realidad y con sus preguntas. A lo largo de la vida, creo que aunque estemos más o menos conscientes de ello, tenemos preguntas clave que nos incomodan y estamos tratando de contestarlas. Quizás cuando estás en la prepa estás pensando en qué voy a estudiar y si lo que elijo me permitirá trabajar, obtener recursos y después dónde voy a vivir, qué voy a hacer, cómo me puedo independizar, etcétera. Es decir, son preguntas este, eh, incómodas, a lo mejor dolorosas, porque a veces no tienes la respuesta, no tienes la orientación. Y así como hay ese tipo de preguntas, por supuesto que hay otras que tienen que ver con identidad, con salud, con el amor, con la vida, con la muerte, etcétera. Y esas preguntas que son clave para el ser humano, muchas veces, o siempre, por no decirlo así, están planteadas también por los libros y habrá que ver qué respuestas nos dan y si esas respuestas nos pueden servir. Entonces, vamos ofreciendo libros que tienen que ver con eso y en todo caso, estos materiales audiovisuales, crearlos en función de eso, de ayudar a mirar o ayudar a producir esa conexión. Y que además siempre habrá un libro que está, digamos, en cierto modo escrito para nosotros, ¿no? Que nos va a hablar de manera especial a cada uno de nosotros o nosotras. Sí, que en este sentido, pues estaría este debate también, ¿no? Leer en físico, leer en digital. Sabemos pues que ahorita se está priorizando mucho el producir libros digitales, vaya por una cuestión, digamos, ambiental, por una cuestión de igual reducción un tanto de los costos. Pero en cuanto a la lectura, esta parte de sentir el libro, vaya, muchas personas lo mencionan, y usted como escritora, como lectora activa, ¿nos pudiera platicar brevemente el papel de las emociones y el sentido, quizás, ya sea el tacto, el olfato, en la experiencia de leer un libro impreso, doctora? ¿Se extraña, Eh, quizás? yo creo que sí. Vuelvo al tema, los que son muy jóvenes que quizás ya prácticamente, o sea, nacieron con una tablet entre las manos, pues, seguramente tienen otra percepción. Pero efectivamente hay una sensación distinta, ¿no? De algo concreto que llevas contigo, que es cuando tienes un libro. Incluso, pues hay lectores que hablan de cómo el olor de la tinta, ¿no? O este airecito, ¿no? Que se produce cuando hojeas el libro, o incluso el sonido de las hojas, da también una relación distinta con el libro, ¿no? Que lo tienes ahora sí que entre las manos y ese sentido también de posesión, de conexión con el libro es distinto que cuando estás leyendo en un soporte eh, que media una tablet, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, sí creo y coincido contigo en que la sensación es distinta. Si me preguntas a mí yo cuál prefiero, te diría que depende del tipo de lectura y de producto que Sí. quiero obtener, por decirlo así, ¿no?
Si lo que quiero es hacer muchas anotaciones de carácter práctico porque estoy tomando notas para escribir algo, este, quizás prefiero algo electrónico. Pero si es una lectura mucho más de placer, solamente voy a pensar, digamos, y no necesariamente voy a producir algo, en términos escritos, entonces prefiero el libro, ¿no? Y sí prefiero en un viaje traer un libro conmigo, ¿no? En ese sentido, que traer la tablet para este efecto, ¿no? Como de la lectura por placer. Entonces, también habría que preguntarnos como qué se quiere y quizás puede ser práctico en ese sentido a fin de tener las ventajas de ambas posibilidades. Que justamente usted mencionaba muy acertadamente, ¿no? Al principio, hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre lo digital y lo físico. Y es cierto, el estudiante hoy en día, pues dice, pues, pásame el PDF, ¿no? Aunque sí siento yo desde mi perspectiva que ya es una lectura más automatizada. Ujú. Incluso me atrevo a decir como estudiante de doctorado, como docente, que ya hay herramientas de inteligencia artificial que procesan la lectura. Claro, así es. Entonces, sí, desde una perspectiva de docente, quizás crítica, uno dice, ¿sabes qué? Prefiero traerte las impresiones de pérdida para que pues veas, ¿no? La letra, lo leas, que es cierto, no voy a generalizar, vaya, porque hay estudiantes muy comprometidos, Claro, pero sí hay que tener cierto cuidado, ¿no? Con estas herramientas y la facilitación de las lecturas, ¿no? Porque claro. es cierto, como usted comenta, bien, si la lectura es por pasión, quizás, por gusto, porque quiero sentir, ¿no? Este viaje literario, quizás, pues un libro físico es lo más oportuno, ¿no? Si quiero hacer mis anotaciones, vaya, trabajo académico, o en su defecto, pues es el formato que tengo disponible en ese momento de lectura que quiero disfrutar, pues el libro electrónico también ha sido un aporte, ¿no? A todo este mundo digital y globalizado, que en cierta parte apertura también la ventaja de leer qué se produce en otros países, Así este es, intercambio cultural. claro. Muchas veces pedir, por ejemplo, un libro de España, pedir un libro, no sé, de Francia, Bélgica, Marruecos, pues sería un tanto complicado, ¿no? En ese aspecto, pues ya encontrarlo en la red. Claro, en esta semana, en este día que tuvimos del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, pues bajo este proceso, ¿no? Legal y darle los créditos pertinentes a quien escribió la obra, ¿no? Y en ese sentido, pues hace unos días, doctora, usted presenta este libro junto con la doctora Marta Piña, la publicidad que tengamos para este programa. Pues compartiremos, ¿no? El enlace. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de su libro? Comentarnos un Sí, poquito. muchas gracias. Este libro se titula Literaturas Regionales, un asomo a la poesía del Pacífico, y efectivamente tuvimos el gusto de coordinarlo la doctora Marta Piña y tu servidora. Es una publicación de la Universidad de Colima y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En primera instancia se encuentra en formato digital, accesible en Internet, de libre acceso, desde luego, pero sí tenemos la intención de, aunque sea un tiraje corto, poderlo imprimir porque nos parece que es importante que vaya a las bibliotecas y se quede de manera en físico, ¿sí? Es un esfuerzo, este libro es un esfuerzo colectivo porque colaboran colegas de 4 universidades, la Universidad de Colima, de esta universidad y de la Baja California Sur, de la Universidad Universidad de Guadalajara y también de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son ensayos, digamos, que hablan precisamente sobre la poesía
de los estados que te he comentado. Entonces, ¿qué hacen estos trabajos ensayísticos que nos introducen de forma panorámica o en concreto con relación a algunas poetas, hombres y mujeres en diferentes casos? Y conocemos su propuesta poética, su contexto, es decir, son puertas de acceso que si bien es desde una perspectiva académica el estudio, intentamos que también esté de manera accesible a un público más general que quiera conocer quiénes escriben poesía o quiénes forman parte, digamos, de las y los escritores de estas entidades que hemos comentado, particularmente que escriben poesía, cuáles son sus temáticas, sus coincidencias, sus diferencias. Este libro es producto del Seminario Interinstitucional de Literatura Regionales que desde hace 3 años hemos venido trabajando estas universidades que comentamos y más recientemente se ha incorporado la Universidad de Baja California. Entonces, en este sentido, es un esfuerzo importante porque hablamos de un trabajo en red, en un trabajo colegiado, que además pues tiene en puerta seguir pues con otros proyectos en esta línea y difunde la poesía. Reflexionamos sobre la poesía, sobre los autores, damos a conocer estas figuras. Obviamente hay citas de versos que nos parecen importantes y lo que queremos es multiplicar lectores, lectoras de poesía y también de estudios críticos en torno a la obra, pues que allí se comenta. Y pues insistimos, es una partecita, una muestra de la poesía de esos estados. Por fortuna hay muchos más que escriben, pero en este caso, pues solamente son 12 ensayos los que se integran allí. Que es muy interesante, ¿no? Lo siento muy oportuno, en esos momentos muy plausible la producción de este libro, sobre todo pues que se presentara, ¿no? En este coloquio que estamos teniendo del libro sudcaliforniano y también a nivel regional, ¿no? El rescatar esta parte de la relevancia que tiene la poesía, que agradecemos que usted se haya tomado hoy el tiempo de hablarnos, ¿no? De recuperar ese sentido que llega a tener el interpretar tu propio mundo, el conocer qué es lo que piensa el otro, qué es este intercambio de ideas, patrones, vaya, qué percepción hay y qué pasa cuando uno se sienta a escribir o se sienta a leer, que la lectura yo sostengo que sea académica o sea personal, siempre va a marcar algo, Claro, siempre va a traernos algo con nosotros, nos va a cuestionar, nos va a alentar o nos va a preocupar. Ya así es. sea, y en el campo de la investigación, pues cuando uno lee y empieza a encontrar cosas que causan ruido, ahí es cuando surgen las investigaciones más interesantes. Exacto, ahí hay Ya. crecimiento. Ajá. Ajá. Y nos deja pues un amplio, vaya, intercambio de saberes que es necesario, oportuno. No me atrevería a decir volver a rescatar, Mm. pero sí fomentar. Fomentar y que los estudiantes que nos sintonizan, que nos ven, ya sea, pues compartiremos con usted la entrevista también para sus estudiantes, eh, puedan decir, vaya, hay que leer, ¿no? Se incentiven a leer. Ya por cuestiones de tiempo, doctora, quisiéramos tener un poquito más porque ha sido una charla muy Ay, amena. gracias. Preguntarle, ¿no? Decirle el mensaje que les dejaría a nuestros sintonizantes, personas que nos ven a través de Facebook, sobre la importancia de leer poesía, no solo en esta semana del libro, vaya, todo esto que estamos conmemorando, sino a nivel general. ¿Qué mensaje podemos tener para los oyentes? Sí, muchas gracias. Como suele decirse, nadie es el mismo antes que después de la lectura, ¿sí? De la lectura de un libro.
Y en este sentido hay una transformación, evidentemente. Quizás en algunos casos menos profunda, en otros casos es sísmica, de tal manera que no solo em, te provoca la necesidad de ser otro, otra, de tomar quizás una decisión que no habías pensado tomar, te provoca la necesidad de crear, de ayudar, de solidarizarte con otros. Y esa comprensión del mundo que te da, en este caso, la literatura, y todavía de manera más específica la poesía, una comprensión que es cognitiva, pero es una comprensión también afectiva, y yo creo que eso es importante, es una comprensión empática, ¿sí? Del sujeto, de los seres humanos en general, es doblemente importante. Es decir, no solo se trata de comprender el mundo, de ordenarlo, de clasificarlo, de incidir en él, sino se trata de estar en el mundo y de crear un mundo cada vez mejor. Sí la literatura, sí la lectura en general, sí la poesía en lo más específico, promueve esta, digamos, sensibilidad especial. Creo que debemos, pues evidentemente, apostar todavía en ese valor e insistir por todos los medios. Y la escuela es fundamental en este sentido porque es la otra casa, ¿sí? Y probablemente es la casa donde más seguros nos sentimos, ¿sí? No es la calle, no es la familia, que también son muy importantes como esferas formativas, pero esta, la de la universidad, como en el caso de las bibliotecas, pues es un ambiente para eh, debatir, para reflexionar, pero también de introspección, de movilización interna. Y los libros están allí, ahora sí que a la mano de nosotros. Es muy interesante, pues, seguir fomentando, ¿no? La lectura. Yo creo que Ujú. será la tarea, la consigna que nos llevamos. Doctora Ada, muchas gracias por atender la invitación. Un gusto tener esta charla tan amena con usted. No sé, ¿hay algún comentario, despedida para nuestros oyentes? Solo quisiera reiterar mi agradecimiento, Emilio, por este espacio y en general a la Universidad Autónoma de Baja California Sur por la anfitrionía, por la recepción, por la generosidad al invitarnos a presentar este libro de literatura regional. Es un asomo a la poesía del Pacífico, y también por los proyectos que continúan con colegas de mi universidad y de esta bonita universidad también. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por estar, por acompañarnos el día de hoy y agradecer a las personas que nos sintonizaron el día de hoy en Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. Muchas gracias de nuevo a la doctora Magda Valdés, a la doctora Marta Piña por las facilidades brindadas y pues me queda más que nada desearles un excelente viernes y un buen fin de semana. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para ver nuestras próximas temáticas. Doctora, Mm, muchísimas gracias. Gracias a ti.